Mi madre negó el postre a mi hijo diciendo, solo la familia come. Nos fuimos. Al día siguiente, con sus bienes embargados, me llamó 33 veces suplicando ayuda. Respondí tranquilamente, SHH. No somos familia. Me llamo Isabela. Tengo 34 años y soy madre soltera. Y aprendí por las malas que, en mi familia, la palabra familia es solo otra forma de decir control. En Nochebuena, estaba parada en la sala de estar de mis padres, viendo a mi hijo rondar cerca de la mesa de postres con su pequeño suéter, con las mejillas rosadas de tanto correr por la casa. Mi mamá tomó la última rebanada del pudín de Navidad, lo miró directamente a los ojos, luego se volvió hacia la sala y dijo, solo la familia come. Y se rió. Los hijos de mi hermana se rieron con sus platos ya llenos con una segunda ronda, y todos volvieron a hablar como si a mi hijo no le acabaran de decir que no pertenecía allí. Mi hijo tragó saliva, forzó una sonrisa y susurró que de todos modos no tenía hambre. Pude ver cómo le brillaban los ojos. Y en ese momento, algo dentro de mí encajó en su lugar. No hice un escándalo. No grité ni volteé la mesa. Solo tomé una respiración lenta, caminé hacia él y le dije que tomara su abrigo. Mientras mi mamá nos gritaba preguntando a dónde íbamos, le dije que teníamos todo lo que necesitábamos en casa y cerré la puerta ante el olor de la cena y el sonido de sus risas. Sinceramente pensé que esa sería la peor parte de la noche. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó con 33 llamadas perdidas de mi mamá y un mensaje de voz lleno de pánico sobre cómo estaban sellando todo y cómo necesitaba llamarla ahora mismo. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, sintiendo cómo años de culpa y obligación finalmente se consumían. Y cuando contesté, todo lo que dije fue, SHH, no somos familia. Si alguna vez has visto a alguien usar la palabra, familia, como un arma en lugar de una promesa, quédate conmigo, porque esa rebanada de postre fue solo el comienzo de cómo mis padres perdieron su dinero, su imagen y a sus 2 hijos. Esa noche, después de cerrar la puerta a la Navidad perfecta de mis padres, conduje a casa en un silencio tenso y enojado mientras mi hijo miraba por la ventana. Su nombre es Mateo. Tiene 10 años. Y seguía trazando pequeños círculos en el vaho del vidrio como si estuviera tratando de no llorar. Cuando entramos en nuestra pequeña casa adosada en Chicago, colgué nuestros abrigos, forcé mi voz para que sonara normal y le dije que íbamos a hacer nuestro propio postre. Calenté leche, mezclé cacao, rocié lo último de una lata de crema batida y le di una taza de chocolate caliente mientras se acurrucaba en el sofá. Puse una de esas películas cursis de Navidad en Netflix, de esas en las que todos se perdonan años de daño en los últimos 5 minutos. A mitad de la película, Mateo dijo, «Mamá, hice algo malo». Pausé la película y me senté junto a él. «No», le dije. «Hiciste todo bien. Lo que dijo tu abuela esta noche estuvo mal, ¿no tú?» Él se quedó mirando su taza. Ella dijo, «Solo la familia come postre». «No somos familia». Me dolió el pecho. «Lo somos», le dije. «Y algún día entenderás que compartir un apellido no le da a nadie el derecho de decidir quién importa. Por ahora, solo necesito que sepas que nada de esto es culpa tuya». Él asintió, pero pude ver la forma en que guardó el dolor, como hacen los niños cuando se dan cuenta de que los adultos no van a arreglarlo. Cuando finalmente se durmió en el sofá, lo llevé a la cama, lo arropé y luego me senté en el pasillo a oscuras. Pasé años tragándome momentos como este cuando iban dirigidos a mí. Verlos humillar a mi hijo encendió un interruptor que no sabía que aún tenía. A la mañana siguiente, mi alarma sonó a las 7. Por unos segundos, olvidé la fiesta. Luego tomé mi teléfono y lo vi. 33 llamadas perdidas de mamá y un nuevo mensaje de voz. Hice café, presioné reproducir y escuché su voz. «Isabela, necesitas devolverme la llamada. Están sellando todo. El abogado dice que si no nos movemos rápido, podríamos perder la casa y la jubilación. No puedes simplemente ignorar esto. Eres parte de esta familia te guste o no». Eso fue todo. Ni una sola palabra sobre Mateo o el postre o la forma en que le dijo a mi hijo en su cara que no era familia. Solo puro pánico por el dinero y los activos y lo que sea que ella quisiera decir con sellar todo.
Me quedé descalza sobre la baldosa fría de la cocina y pensé en cuántas veces mis padres habían disfrazado el control de preocupación. Después de mi divorcio, mi papá sugirió una vez poner su nombre en la escritura de mi casa solo para ayudar con la hipoteca, dijo, para que las cosas fueran más simples para la familia. Le dije que no, y actuó como si lo hubiera atacado personalmente. Desde entonces, el dinero y la propiedad han sido sus armas favoritas. Ahora estábamos aquí de nuevo, excepto que esta vez, lo que parecía tener terror de perder estaba atado a mi nombre. No llamé a mi mamá. En su lugar, envié un mensaje de texto: dejaste claro anoche que mi hijo y yo no somos familia. Maneja tu casa y tu jubilación con tu abogado. Luego bloqueé su número. No para siempre. Solo el tiempo suficiente para detener el zumbido constante y escuchar mis propios pensamientos. Aproximadamente una hora después, mi teléfono se iluminó con un nombre diferente. Javier, mi hermano mayor. Casi nunca llamaba a menos que nuestros padres estuvieran en la habitación. Contesté de todos modos. ¿Qué diablos pasó anoche?, preguntó. Mamá está enloquecida. Papá está caminando de un lado a otro hablando de abogados e hijos desagradecidos. Le conté lo que pasó en la mesa de postres y lo que ella le dijo a Mateo. Al otro lado de la línea, se quedó callado. Lo imaginé allí de pie. Dijo finalmente: me dije a mí mismo que estaba exagerando, que mamá solo estaba estresada. Supongo que hice lo que siempre hago. Lo dejé pasar. Por supuesto que lo hizo. Javier ha pasado toda su vida suavizando las cosas, fingiendo que sus peores momentos no eran gran cosa. No te pido que los arregles, dije. Solo he terminado de dejar que usen la palabra familia como palanca. Quieren mi nombre en sus papeles y su fideicomiso y su casa, pero ni siquiera pueden darle a mi hijo una rebanada de pudín. Si no somos familia en la mesa, no somos familia en el banco. Hubo una larga pausa y luego dijo algo que no esperaba. Está bien, dime qué quieres que haga. Y ese fue el momento en que esto dejó de tratarse del postre y comenzó a tratarse de su preciado legado. Cuando bloqueé el número de mi mamá, honestamente pensé que podría tener 1 o 2 días de paz antes de la siguiente ola de drama. Pero olvidé una cosa importante sobre mis padres. Les encanta tener público. Unas horas después de hablar con Javier, estaba revisando Facebook mientras Mateo jugaba videojuegos en la sala. Y ahí estaba, una publicación nueva de mi mamá en la parte superior de mi muro. Una foto de la sala de mis padres, el árbol de Navidad brillando, la mesa llena de comida, mi hermana parada allí con sus hijos en pijamas a juego, todos sonriendo como un anuncio de la fiesta suburbana perfecta. La descripción decía: sintiéndome tan bendecida por la familia este año. Nada importa más. Se me revolvió el estómago. Hice zoom en la foto por costumbre. Buscándome a mí misma, buscando a Mateo, aunque ya sabía que no estábamos allí. El ángulo hacía obvio que la foto había sido tomada después de que nos fuimos, como si literalmente nos hubieran encuadrado fuera de su narrativa. Miré fijamente las palabras "tan bendecida por la familia" y escuché su voz de la noche anterior. Solo la familia come. Mis notificaciones sonaron de nuevo. Esta vez un mensaje de mi hermana, Camila. ¿Por qué te fuiste anoche? Mamá dijo que Mateo estaba siendo difícil. Me senté allí un segundo eligiendo mis palabras con mucho cuidado. ¿Viste lo que pasó con el postre?, escribí. Ella miró a mi hijo y le dijo que solo la familia come, y luego les dio a tus hijos una segunda ronda. Hubo una pausa. Los puntos de escritura aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente, ella respondió: estás siendo dramática. Fue una broma. Ya sabes cómo es mamá. No puedes explotar a toda la familia por un comentario incómodo. Esa era la cuestión. Para Camila, siempre era un comentario, una broma, un momento. Nunca un patrón. Miré el mensaje y me di cuenta de que no estábamos teniendo la misma conversación. Ella había crecido como la niña de oro, de la que presumían en las cenas, la que podía meter la pata y aún así ser rescatada. Yo había crecido como el ejemplo de lo que no debía ser. No me molesté en discutir. Solo respondí: si fue una broma, fue a costa de mi hijo, y he terminado de dejar que se rían.
Luego dejé mi teléfono y saqué un viejo cuaderno del cajón de la cocina. En la primera página limpia, escribí una fecha. Y luego comencé a enumerar cada vez que recordaba a mis padres eligiendo un favorito o usando dinero para mover los hilos. La vez que se saltaron la fiesta de cumpleaños de Mateo para llevar a mi hermana y sus hijos a un viaje a la casa del lago. La vez que me dijeron que debería estar agradecida de que cuidaran a Mateo un fin de semana y luego me lo echaron en cara cuando no quise ser CEO a Valsola. La vez que mi papá sugirió de nuevo que sería más fácil si la casa estuviera a su nombre por impuestos, por la familia, por nuestro futuro. Verlo todo en tinta negra me hizo sentir menos loca. No fue un postre. Fue toda una vida de que me dijeran que era demasiado independiente, demasiado emocional, demasiado. Todo. Y ahora a mi hijo de 10 años le estaban dando el mismo guión. Cuando Javier me envió un mensaje más tarde esa tarde, sugirió que nos reuniéramos en persona, en un lugar neutral. Elegimos una pequeña cafetería a unas cuadras de mi casa. Él ya estaba allí cuando entré. Un café a medio terminar frente a él, los dedos tamborileando sobre la mesa. «Te ves terrible», dijo en voz baja cuando me senté. Me reí una vez porque viniendo de él eso era casi preocupación. «Bienvenido al lado oscuro», dije. Le conté sobre la publicación de Facebook, sobre la descripción, sobre cómo Mateo y yo habíamos sido borrados de la imagen como si nunca hubiéramos estado allí. Él negó con la cabeza lentamente. Vi que mamá lo publicó, admitió. No me di cuenta de que no estabas en la foto hasta que lo dijiste en voz alta. Así de profundo es esto. Dije, pueden cortarnos y aún así decirse a sí mismos que son buenas personas. Javier se reclinó y se frotó la cara. Me contó entonces lo que había averiguado al hablar con el abogado de nuestros padres, que había un fideicomiso familiar y una pequeña red de sociedades de responsabilidad limitada, LLC, alrededor de la casa del lago en Michigan y algunos otros activos, y que mi nombre todavía estaba en una de las escrituras como copropietaria de hace años cuando ayudé a pagar las reparaciones. De repente, esa frase de sellar todo obtuvo mucho más sentido. Papá llamó al abogado después de Navidad, dijo Javier. Quería mover algunas cosas, asegurarse de que ciertas personas estuvieran protegidas. Sus palabras, no las mías. El abogado le dijo que no podía simplemente barajar los activos sin notificar a todos los propietarios. Así que, podrían tener que congelar o sellar temporalmente el papeleo hasta que supieran de ti. Por eso las 33 llamadas perdidas, dije. No estaban preocupados por perderme a mí. Estaban preocupados por perder el acceso a mi firma. Javier asintió, luciendo un poco enfermo. Siempre pensaron que nunca te irías realmente, dijo. Siempre has sido la que paga sus propias facturas, criando a tu propio hijo. Nunca pensaron que tocarías el fideicomiso. Pensaron que nos tenían a mí y a Camila enganchados y que tú simplemente rondarías por fuera para siempre. Removí mi café y dije, no estoy pidiendo robarles nada. Simplemente no quiero que mi nombre sea usado como su red de seguridad cuando ni siquiera pueden mostrar un respeto básico a mi hijo. Quiero que cualquier parte que sea legalmente mía sea separada de sus juegos para que vaya a Mateo algún día sin condiciones. Javier miró la mesa durante mucho tiempo. Finalmente, levantó la vista y dijo, puedo hablar con un abogado diferente, no el de ellos. Alguien que trabaje para nosotros. Podemos averiguar exactamente cuáles son tus opciones. ¿Cuáles son mis opciones? Pero necesitas entender que si hacemos esto, no hay forma de fingir que las cosas son normales después. Pensé en Mateo parado en esa mesa de postres, en su pequeña voz preguntando si no éramos familia. Luego pensé en el mensaje de voz de mi mamá lleno de pánico por su jubilación y ni una palabra para mi hijo. Bien, dije. Lo normal me estaba matando lentamente. 2 días después de esa reunión en la cafetería con Javier, recibí el tipo de correo electrónico que te hace un nudo en el estómago antes de que termines la primera oración. El asunto decía, preocupaciones del fideicomiso familiar con el nombre del abogado de mis padres debajo. El tono era exactamente lo que esperaba, formal y condescendiente al mismo tiempo. Comenzaba con, estimada Isabela, sus padres me han informado que usted puede estar considerando cambios en su participación en el fideicomiso familiar y los intereses de propiedad relacionados. Y se deslizaba directamente a un párrafo sobre posibles sanciones fiscales,
complicaciones con la planificación a largo plazo y cómo los movimientos repentinos podrían poner en peligro la jubilación de mis padres. Había oraciones como, sería en el mejor interés de la familia si se abstuviera de tomar decisiones apresuradas. Y, sus padres siempre han tenido su seguridad financiera en el corazón. Leyéndolo, pensarías que yo era una adolescente desagradecida, no la persona que había estado pagando sus propias facturas y criando a un niño sola durante una década. Lo leí 2 veces, luego se lo reenvié al abogado independiente que Javier había encontrado junto con una línea simple, ¿algo de esto es realmente sobre impuestos o es solo presión? Mientras esperaba una respuesta, me quedé parada en mi cocina y dejé que el patrón se desarrollara en mi cabeza. Mis padres solo aprendieron la palabra límites en terapia después de la aventura de mi papá hace años. E incluso entonces, la usaron como un arma, no como una práctica. Amaban la idea del legado, de una historia donde habían sacrificado todo por sus hijos. Pero en realidad, la mayoría de sus sacrificios eran cadenas disfrazadas de regalos. Cuando el nuevo abogado me devolvió la llamada, fue contundente. Algo de lo que decía el correo electrónico era técnicamente cierto, explicó, pero muy incompleto. Sí, reestructurar un fideicomiso y mover propiedades puede tener consecuencias fiscales, pero cualquier planificador decente habría hablado conmigo directamente sobre las opciones, no habría tratado de asustarme para silenciarme a través del portavoz de mis padres. Confirmó lo que Javier ya me había dicho, que mi nombre en la escritura de la LLC de la Casa del Lago significaba que nada significativo podía suceder con esa cabaña sin mi consentimiento, y que la firma estaba obligada a incluirme. Cuando dijo, francamente, si están tan desesperados por evitar que hagas preguntas, definitivamente deberías estar haciendo preguntas, algo dentro de mí se relajó. No estaba loca. Solo era un inconveniente para personas que estaban acostumbradas a salirse con la suya. Con su ayuda, redacté mi propio correo electrónico. Esta vez, no como la hija asustada, sino como copropietaria y beneficiaria. Escribí, soy plenamente consciente de mi interés legal en la propiedad de Michigan y cualquier entidad relacionada. No doy mi consentimiento para ninguna venta, arrendamiento, refinanciamiento o reestructuración de estos activos sin mi aprobación explícita por escrito. También solicito una contabilidad completa de todas las transacciones relacionadas con la propiedad y el fideicomiso de los últimos 5 años enviada directamente a mí. De este punto en adelante, toda comunicación con respecto a mi interés debe ir a través de mí o de mi abogado, no a través de mis padres. Se sintió extraño ver esas palabras en la pantalla, como si estuviera personificando a alguien poderoso. Pero la verdad era que siempre había tenido ese poder. Solo me habían entrenado para no usarlo. Presioné enviar y volví a cargar el lavavajillas como si fuera cualquier otro martes. Le tomó menos de 1 hora a mi mamá encontrar otra forma de contactarme. Bloquear su número principal la había frenado, no detenido. Esta vez fue un mensaje de voz desde el teléfono fijo de la casa, el que todavía mantenían en la pared como si fuera 1995. Su voz sonaba chillona y húmeda, como si hubiera estado llorando o quisiera que yo pensara que lo había hecho. Isabela, ¿qué estás haciendo? Espetó. Tu padre está fuera de sí. El abogado dice que estás complicando todo. ¿Tienes idea de lo que estás arriesgando? Luego su tono cambió y la máscara se deslizó solo un poco. Esa cabaña es nuestra jubilación, dijo. Pusimos toda nuestra vida en darles a ustedes, hijos, algo en lo que apoyarse. ¿Y así es como nos pagas? Congelando todo porque tu hijo tuvo que escuchar, no, una vez. Apreté la mandíbula. Ella no dijo su nombre ni una sola vez. No dijo, lamento haber humillado a tu hijo. Dijo, tu hijo tuvo que escuchar no una vez. Como si lo hubiera hecho ir a la cama sin un cuento, no decirle que no era familia frente a una habitación llena de gente. Y luego dijo la parte que realmente quemó, necesita aprender respeto, Isabela. Eres demasiado blanda con él. Por eso tenemos que ser duros a veces, para que no termine como tú. Reproduje esa línea 2 veces solo para asegurarme de haberla escuchado bien. En su mente, asegurarse de que no terminara como yo significaba asegurarse de que aprendiera su lugar en su jerarquía temprano. Envié la transcripción del mensaje de voz a Javier sin comentarios. 1 minuto después, llamó y pude escuchar la ira en su voz antes de que dijera nada. ¿Realmente dijo eso?, preguntó.
¿Realmente convirtió esto en una lección sobre el respeto? Le dije que sí y agregué, ella solo comenzó a entrar en pánico cuando pensó que podría perder la cabaña, no cuando se dio cuenta de que había lastimado a su nieto. Hubo una larga exhalación al otro lado. He terminado de ir allí por un tiempo, dijo finalmente. No puedo seguir fingiendo que esto es normal. Me llamaron 2 veces esta mañana para quejarse de ti y ni una sola vez para preguntar cómo está Mateo. Bien, respondí. Déjalo sentarse consigo mismos un rato. Unas horas más tarde, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez con un mensaje de Camila. Así que ahora estás metiendo abogados en esto, escribió, por un postre. Estás castigando a mamá y papá por tratar de construir algo para nosotros. Solo admite que estás celosa de que confiaran en mí para manejar las cosas. Miré sus palabras y me di cuenta de que ella realmente creía que en su mundo ser la elegida significaba responsabilidad y favor, no cadenas. En el mío, significaba que a mi hijo le dijeran que no contaba. Escribí de vuelta, no estoy celosa de ser la favorita, Camila. Estoy cansada de ser el respaldo. Solo me llamaron cuando su dinero fue tocado, no cuando rompieron el corazón de mi hijo. No soy yo quien convierte a la familia en una transacción. Simplemente he terminado de ser la garantía. Luego puse mi teléfono boca abajo porque por primera vez en mi vida, no estaba esperando su aprobación, su versión de la historia o su permiso para protegerme. Aproximadamente una semana después de ese mensaje de voz sobre la cabaña y la jubilación, justo cuando pensé que mis padres finalmente podrían estar quedándose sin formas de contactarme, hicieron exactamente lo que debería haber esperado. Lo llevaron a las redes sociales. Estaba medio viendo a Mateo hacer la tarea en la mesa de la cocina cuando apareció una notificación de Facebook. Una invitación a un evento de mi mamá. El título me golpeó primero, cena de reconciliación familiar navideña. Pequeños emojis de copos de nieve esparcidos alrededor como azúcar. La descripción decía algo como, después de un año difícil, creemos en el perdón y las segundas oportunidades. No hay nada más importante que la familia volviendo a estar unida. Había publicado una foto junto con ella. La casa de nuestros padres iluminada como una tarjeta de Navidad, el árbol brillando en la ventana delantera, una corona en la puerta. La lista de invitados era lo suficientemente pública como para que yo la viera. Vecinos, amigos de la iglesia, mi hermana, sus hijos, algunas de las parejas de las noches de vino de mis padres y, por supuesto, mi hermano Javier. Faltaba un nombre, el mío. Me desplacé hacia abajo y vi que los comentarios ya llegaban. La gente escribía cosas como, tan hermoso. Ustedes dos son una inspiración y me encanta cómo su familia siempre se mantiene unida. Prácticamente podía escuchar a mi mamá absorbiendo cada emoji de corazón. Un segundo después, mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con una captura de pantalla del evento de Javier. Debajo, había escrito, ¿estás viendo esto? Respondí, aparentemente, he sido invitada a reconciliarme, simplemente no etiquetada. Él respondió, me llamaron 2 veces esta mañana al respecto. Están actuando como si fueran las víctimas en todo esto. ¿Quieres ir? Miré esa pregunta durante mucho tiempo. Parte de mí quería ignorar todo el asunto. Dejar que realizaran su pequeño arco de redención sin mí. Pero otra parte de mí, la parte que los vio reescribir la historia en tiempo real durante décadas, sabía exactamente qué pasaría si me quedaba en casa. Se pararían frente a ese grupo y hablarían sobre su hija difícil que les dio la espalda. Llorarían sobre cómo lo intentaron tanto, y nadie escucharía nunca la parte en la que le dijeron a un niño de 10 años que no era familia. Si no aparecemos, ellos controlan la historia. Finalmente escribí. Si lo hacemos, al menos podemos decir la verdad. Javier envió una palabra, ok. La noche de la cena, dejé a Mateo con una niñera de confianza de la calle de abajo. No había forma de que lo hiciera volver a entrar en esa casa. Mientras conducía hacia la casa de mis padres, el vecindario parecía sacado de un catálogo. Luces en las casas, muñecos de nieve inflables en el césped, autos alineados en la calle fuera de mi casa de la infancia. Desde la entrada, podía escuchar risas y música navideña derramándose en el aire frío. Adentro, la sala de estar estaba llena, vecinos sosteniendo copas de vino, amigos de la iglesia balanceando platos de comida,
mi hermana parada cerca del árbol con un vestido nuevo mientras sus hijos corrían en círculos alrededor de la mesa de café. Mi mamá me vio en la puerta y por una fracción de segundo, la sorpresa real cruzó su rostro. Luego se pegó una sonrisa brillante y vino hacia mí con los brazos abiertos como si todo esto fuera normal. Lograste venir, dijo en voz alta, lo suficiente para que algunas personas escucharan. Sabía que no seguirías enojada para siempre. No le devolví el abrazo. Javier apareció a mi lado como un amortiguador, y pude notar por la tensión en su mandíbula que estaba conteniendo algo. Mi papá golpeó su tenedor contra una copa unos minutos después, pidiendo atención. Gracias a todos por venir, dijo. Sabemos que este ha sido un año desafiante y estamos muy agradecidos de tener a nuestra familia y amigos bajo un mismo techo. Mi mamá se secó los ojos con una servilleta, ya interpretando su papel. La familia significa todo para nosotros, agregó. Y a veces hay malentendidos, pero al final del día, la sangre es la sangre. Sentí que mis hombros se tensaban. Ahí estaba de nuevo. La palabra mágica detrás de la cual les encantaba esconderse. Sangre. Javier me lanzó una mirada rápida. Del tipo que dice, es ahora o nunca. Dio un paso adelante ligeramente y levantó la voz lo suficiente para cortar los aplausos educados. Gracioso, dijo, porque la semana pasada miraste a tu nieto de 10 años a los ojos y le dijiste, solo la familia come. La habitación se quedó en silencio tan rápido que fue casi cómico, cada cabeza se volvió hacia nosotros. Mi mamá se congeló, con la mano aún a medio camino de su cara. La sonrisa de mi papá cayó una fracción de pulgada. Javier no retrocedió. Habló con calma como si estuviera explicando una situación en el trabajo, no detonando una bomba en la sala de estar de nuestros padres. Mamá tomó la última rebanada de postre en Navidad y le dijo al hijo de Isabela que no era familia, dijo. Luego dejaste que los hijos de mi hermana repitieran plato mientras él estaba allí parado fingiendo que no dolía. Y cuando Isabela salió con su hijo a la mañana siguiente, la llamaste 33 veces no para disculparte, sino porque el abogado te dijo que podrías perder el acceso a la cabaña y al fideicomiso si ella no firmaba lo que querías. Alguien cerca del sofá se movió. Una pareja de vecinos que nos conocía desde que éramos niños. Las cejas de la mujer se dispararon, su boca plana. Mi mamá encontró su voz primero. Javier, dijo, con tono afilado. Esto no es apropiado. Podemos hablar de asuntos familiares en privado. Este no es el lugar. Él se rió una vez. Sin humor en ello. Lo privado es lo que nos trajo aquí, dijo. Ustedes humillan a la gente en privado y luego presumen de esta casa como si fuéramos algún tipo de tarjeta postal navideña perfecta. Una de nuestras vecinas, la señora Reynolds de enfrente, habló antes de que mis padres pudieran. Yo estuve allí esa noche, dijo en voz baja. Escuché lo que le dijiste a Mateo. Unas cuantas cabezas más se volvieron hacia ella. Eso no es un malentendido, agregó. Eso es cruel. La cara de mi mamá se puso roja. Buscó la excusa más cercana. Estaba bromeando, insistió. Todos conocen mi sentido del humor. Estos niños son demasiado sensibles hoy en día. Nunca querría decir eso en serio. Se volvió hacia mí con un temblor en la voz. Diles, Isabela. Diles que sabes que no lo decía en serio. Todos los ojos en la habitación se posaron en mí. Por un segundo, pude sentir a mi yo de 16 años queriendo encogerse, suavizarlo, reír y decir, está bien, mamá. Sabemos que no lo decías en serio. Pero luego vi a Mateo en mi mente, parado en esa mesa de postres. Y las palabras salieron diferentes esta vez. No, dije clara y calmada. Lo decías en serio. Lo has dicho en serio toda mi vida. Lo decías en serio cuando te saltaste su cumpleaños para ir a la casa del lago con Camila. Lo decías en serio cuando le decías a la gente que él no es realmente como los otros nietos porque no pasa todos los veranos en tu casa. Todo lo que hiciste en Navidad fue finalmente decirlo en voz alta. Mi papá golpeó su copa contra el mostrador un poco demasiado fuerte. Construimos todo esto para ustedes, hijos desagradecidos, espetó.
Esta casa, esa cabaña, el fideicomiso, la jubilación, todo lo que tenemos es para ustedes. ¿Y así es como nos pagan? ¿Arrastrando nuestro nombre por el barro frente a nuestros amigos? Negué con la cabeza. No, dije, no construyeron esto para nosotros. Lo construyeron para controlar. Solo me llamaron cuando el abogado les dijo que mi nombre estorbaba. No llamaron ni una vez para preguntar cómo estaba Mateo después de que lo humillaron. Eso no es amor. Eso es influencia. La habitación estaba tan tranquila que podía escuchar el sistema de calefacción encenderse. Detrás de nosotros, alguien dejó su copa de vino con cuidado en un posavasos como si temieran que cualquier ruido empeorara las cosas. Mi mamá miró a su alrededor a las caras que había seleccionado para esta actuación y se dio cuenta, tal vez por primera vez, de que no se los estaba ganando. Sus ojos se llenaron, pero el llanto salió agudo, casi enojado. Están destruyendo nuestra familia, dijo, con la voz quebrada. Están arruinando nuestro legado, todo por lo que trabajamos. Todo porque tu hijo tuvo que escuchar, no, por una vez. Me sentí extrañamente tranquila. Tú lo destruiste tú misma, dije, en el segundo en que decidiste que un niño de 10 años era prescindible para poder proteger tu orgullo y tus activos. Solo estamos finalmente diciéndolo donde otras personas pueden escuchar. Por un segundo, nadie se movió. Luego Javier puso su mano en mi hombro. Terminamos aquí, dijo en voz baja. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la puerta mientras nuestros padres permanecían arraigados en el lugar en el centro de su sala de estar perfectamente decorada con una habitación llena de testigos mirándolos. No con admiración esta vez, sino con algo más cercano a la duda. Para cuando llegué a casa esa noche, el chat grupal del vecindario ya estaba zumbando. Capturas de pantalla de la publicación de reconciliación de mi mamá junto a mensajes como, no sabía que trataban a su nieto así y eso fue difícil de ver. Mis padres finalmente habían conseguido la audiencia que querían. Simplemente no obtuvieron el guión que esperaban. Unos días después del desastre de la cena de reconciliación, la casa finalmente se quedó en silencio de nuevo. Al menos en la superficie, no hubo más llamadas, ni mensajes, solo esta extraña pausa pesada como el momento justo después de una tormenta cuando no estás seguro de si viene otra ola. Usé ese silencio para terminar lo que había comenzado con el abogado que Javier y yo habíamos contratado. Me envió un resumen detallado del fideicomiso y las LLC envueltas alrededor de la cabaña de Michigan. Y por primera vez en mi vida, vi mi nombre en papel de la forma en que mis padres lo veían, no como un inconveniente, sino como una llave. El papeleo dejaba muy claro que nada significativo podía suceder con esa propiedad sin el consentimiento de cada propietario, lo que me incluía a mí. Con su guía, firmé documentos que separaban formalmente mi interés de cualquier cosa que mis padres pudieran controlar día a día. Mi parte de la cabaña y cualquier ingreso relacionado estaba bloqueada para mí y eventualmente para Mateo. Cualquier refinanciamiento, venta o nuevo préstamo que quisieran requeriría mi aprobación explícita por escrito. El abogado fue tranquilo y práctico al respecto. No estás tomando nada que no sea ya tuyo, dijo. Solo te estás asegurando de que nadie pueda usar tu nombre de una manera con la que no estés de acuerdo. Javier fue un paso más allá. Como beneficiario en partes del fideicomiso que mis padres siempre habían asumido que serían su flujo de efectivo de respaldo, eligió retrasar o limitar las distribuciones futuras que irían directamente a ellos. Nada ilegal, nada vengativo en papel, solo decisiones sobrias que hacían imposible que siguieran viviendo como si siempre hubiera otro cheque viniendo para cada juguete nuevo o fiesta. Cuando se asentó el polvo, los números contaron una historia que mis padres nunca habían imaginado. La cabaña ya no era un cajero automático fácil, y el fideicomiso ya no era una palanca que pudieran tirar para hacernos volver a la fila. La noticia de lo que habíamos hecho debió llegarles rápido porque el siguiente movimiento que hicieron no fue un correo electrónico o una publicación. Fue un golpe en mi puerta principal un sábado por la tarde gris. Miré por la mirilla y los vi en mi entrada. Mi papá sosteniendo una lata de galletas de Navidad como si fuera utilería. Mi mamá agarrando un pañuelo doblado en una mano, con los ojos ya rojos. Por un segundo mi estómago dio un vuelco como siempre lo hacía antes de una pelea. Pero luego recordé la fiesta de Navidad, la mesa de postres, la mirada en la cara de Mateo, y el sentimiento se desvaneció. Abrí la puerta lo suficiente para pararme en ella.
Mamá se lanzó primero. Necesitamos hablar, dijo, con voz suave y temblorosa, no el tono chillón de los mensajes de voz. No podemos dejar que los abogados se interpongan entre nosotros. Esto ha ido demasiado lejos. Papá asintió como un hombre que había ensayado sus líneas. La familia no lleva a la familia a la corte, agregó. La familia resuelve las cosas en privado, cara a cara. Casi me río de eso. No he llevado a nadie a la corte, dije. Simplemente dejé de permitirles tomar decisiones con mi nombre a mis espaldas. Llamaron al abogado antes de llamar para preguntar cómo estaba su nieto. Eso es lo que se interpuso entre nosotros. Mi mamá dio un paso más cerca como si fuera a alcanzar mi mano. Estábamos molestos, dijo. Estábamos asustados. Tu padre trabajó toda su vida para esa casa y esa cabaña. Solo tratábamos de asegurar nuestra jubilación y algo para ustedes, los niños. ¿Quieres decir algo para los niños que siguen el juego?, dije. Los que no dicen no. La mandíbula de papá se tensó. Estás tirando tu herencia por un malentendido, dijo, por una mala broma y una rebanada de postre. Esto es infantil, Isabela. Sentí que algo en mí se quedaba muy quieto. Esto no se trata de una rebanada de postre, dije en voz baja. Esto se trata de cada vez que eligieron el control sobre la bondad y luego lo llamaron amor. Cada vez que colgaron dinero sobre nuestras cabezas y lo llamaron sacrificio. La Navidad fue solo la primera vez que dijeron la parte silenciosa en voz alta frente a mi hijo. Los ojos de mamá brillaron, las lágrimas cambiaron de tristes a enojadas. Te arrepentirás de esto cuando nos hayamos ido, dijo. Un día desearás no haber envenenado a tu hermano contra nosotros ni haberte llevado nuestro futuro. Negué con la cabeza. Javier es un hombre adulto que finalmente abrió los ojos, dije. No me llevé su futuro. Simplemente dejé de permitirles financiarlo con la dignidad de mi hijo. Siguen hablando de su legado como si fuera algo en papel. El único legado que me importa es el que lleva Mateo. Y me niego a dejar que aprenda que el amor significa aceptar lo que sea que la gente te haga siempre y cuando compartan tu ADN. Mi papá levantó la lata de galletas como si fuera algún tipo de ofrenda de paz. ¿Podemos al menos entrar y hablar con él?, preguntó. ¿Es nuestro nieto? Mi mano se apretó en el borde de la puerta. Es mi hijo, respondí. Y hasta que puedan mirarlo a los ojos y disculparse sin excusas, no tienen acceso a él ni a mi vida ni a mi firma. En este momento, no son seguros para él. Y eso me importa más que cualquier casa, cualquier cabaña, cualquier fideicomiso. La cara de mi mamá se arrugó ante la palabra inseguros, como si la hubiera acusado de algo imperdonable. Pero aún así no dijo lo único que podría haber importado, lamento lo que le dije a Mateo. Simplemente siguió volviendo a cuanto habían dado, lo duro que habían trabajado, lo injusto que era que los estuviéramos cortando. Finalmente sentí que la conversación golpeaba la misma pared que siempre golpeaba. El lugar donde preferían sentirse agraviados a ser responsables. Tomé aire. No voy a hacer esto más, dije. No pueden lastimar a mi hijo y luego esconderse detrás de la palabra legado. Ustedes no son mi legado. Son mi lección. Y he terminado de repetirla. Antes de que pudieran responder, di un paso atrás lo suficiente para ser clara y cerré la puerta. Me quedé allí con la mano en el pomo, escuchando el sonido ahogado de mi mamá llorando y a mi papá murmurando algo sobre hijos desagradecidos al otro lado. Eventualmente, sus pasos se desvanecieron por las escaleras, la puerta del auto se cerró de golpe y el motor arrancó. Dentro de mi casa, estaba tranquilo. Sin teléfono sonando, sin golpes en la puerta, solo el sonido de Mateo en su habitación tarareando para sí mismo mientras construía algo con ladrillos de plástico. Completamente ajeno a que, fuera de su mundo, las personas que le habían quitado el postre finalmente estaban aprendiendo lo que se sentía quedarse con nada que pudieran controlar. En las semanas posteriores a que cerré la puerta a mis padres, no pasó nada dramático. Y esa fue la parte más extraña. No más mensajes de voz sobre abogados. No más ensayos de Facebook sobre el perdón. No más textos grupales tratando de hacerme sentir culpable para ir a visitarlos. Simplemente estaba tranquilo. Por primera vez en mi vida,
mi teléfono podía estar en el mostrador todo el día sin convertirse en una granada. Al principio, el silencio se sentía mal, como si debiera estar haciendo algo, contactando, arreglándolo, interpretando el papel que siempre había interpretado, aquel en el que me tragaba mi orgullo para que todos los demás pudieran estar cómodos. Pero cada vez que ese viejo instinto aparecía, imaginaba a Mateo en esa mesa de postres, y me traía de vuelta a la realidad. Unos días después de la escena de la puerta, Javier vino con pizza y un par de esas películas navideñas baratas en streaming. Entró como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente se le permitiera exhalar. Mateo se iluminó cuando lo vio, lo arrastró a la sala para presumir su última creación de Lego que decidió que era la cabaña de Michigan. Excepto que en su versión, había un letrero enorme en la parte superior que decía, no se permiten personas malas. Javier se rió tanto que tuvo que secarse los ojos. Y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que había visto a mi hermano reír sin mirar por encima del hombro para ver quién estaba mirando. Comimos en el sofá, salsa en platos de papel, latas de refresco sudando en la mesa de café, sin copas de cristal, sin servilletas elegantes dobladas en formas, nadie calificando nuestra actuación como familia. En un momento de la película, un personaje dio este gran discurso sobre cómo la familia lo es todo. Y Mateo se volvió hacia mí y preguntó, ¿eso significa que tienes que quedarte incluso cuando son malos? Silencié la televisión y le dije la verdad, la que nadie me dijo nunca cuando tenía su edad. No, le dije. Se supone que la familia son las personas que te hacen sentir seguro y amado, no las personas que te dicen cuál es tu lugar. A veces esas son las mismas personas con las que compartes ADN, y a veces no lo son. La verdadera familia es quien aparece cuando cuenta, quien escucha, quien se disculpa cuando se equivoca. La sangre por sí sola no les gana un pase permanente para lastimarte. Pensó en eso por un segundo y luego asintió como si acabara de entregarle un nuevo libro de reglas que realmente tenía sentido. Más tarde esa noche, después de que Javier se fue y Mateo estaba dormido, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té y pensé en todo lo que mis padres solían hablar cuando decían la palabra legado. Se referían a casas y cabañas y cuentas y una historia donde eran los héroes que sacrificaron tanto por sus hijos desagradecidos. Lo gracioso es que, en el momento en que su dinero dejó de moverse de la forma en que querían, su versión del amor se desvaneció con él. Habían pasado años diciéndome que alejarme me haría egoísta y fría. En cambio, lo que encontré al otro lado de esa puerta fue calidez, solo que no del tipo que proviene de una casa grande y llena y un árbol perfecto. Era la calidez de poder mirar a mi hijo y saber que finalmente lo había elegido a él y a mí misma por encima de su aprobación. Escuché a través de los chismes del vecindario que el calendario social de mis padres se volvió mucho más ligero después de esa cena. Un par de sus amigos más cercanos todavía iban, los que creían su versión de las cosas, pero mucha gente dejó de aparecer en silencio. La cabaña permaneció mayormente vacía ese invierno, no porque no pudieran ir, sino porque ya no era un escenario donde pudieran exhibir a los nietos que pensaban que contaban. Todavía tenían su casa, sus cosas, sus fotos cuidadosamente arregladas en la pared, pero la audiencia alrededor de la cual habían construido su identidad era más pequeña. Y por primera vez en sus vidas, tuvieron que sentarse en el silencio y mirar lo que realmente habían criado. No sé si alguna vez lo harán. Tal vez algún día descubran cómo decir lo siento sin agregar un pero justo después. Tal vez no lo hagan. Esa parte ya no es mi responsabilidad. Lo que es mi responsabilidad es el niño pequeño que duerme al final del pasillo y la lección que aprende de todo esto. Quiero que crezca sabiendo que el amor sin respeto no es amor. Que tienes permiso para alejarte de las personas que te lastiman. Incluso si el mundo te dice que la familia lo es todo y que proteger tu paz no es egoísta. Es supervivencia. No quemé a mi familia hasta los cimientos. Simplemente dejé de pararme en el fuego y llamarlo hogar. Y si algo de esto te suena familiar, si alguna vez te han dicho que mantengas la paz mientras alguien astillaba tu dignidad, incluso en nombre de la familia, espero que escuches esto claramente, no estás loco y no estás solo. ¿Alguna vez has tenido que cortar lazos con alguien tóxico, incluso si compartían tu apellido? ¿Y cómo supiste que finalmente era hora de irte?